Ana Vázquez se sentó frente a las cámaras con la seguridad de quien lleva años defendiendo lo indefendible, y lo que recibió fue una demolición pública que ya está dando vueltas por toda España. Una diputada del Partido Popular que salió a justificar la compra del ático de Ayuso y terminó sin argumentos, sin respuestas y con la cara de quien acaba de darse cuenta de que el suelo se abrió bajo sus pies. Si quieres entender por qué este momento importa más de lo que parece, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. 6,5 millones de euros. Eso es lo que la Comunidad de Madrid, con dinero de los ciudadanos, gastó en comprar un ático en el barrio de Chamberí. 200 metros cuadrados de terraza, ubicación privilegiada, precio de lujo. Y mientras eso ocurría, miles de familias madrileñas llevaban meses peleando por encontrar un alquiler que no les dejara sin dinero para comer. Pero Vázquez no solo intentó defender esa compra, fue más lejos. Intentó convertir a Ayuso en víctima, y ahí fue exactamente donde todo se derrumbó. Porque la gente que estaba al otro lado y la gente que lo vio después ya había contado demasiado tiempo las contradicciones como para seguir callada. Quédate, porque esto apenas empieza. Lo primero que hay que entender es el contexto en el que Vázquez decidió abrirse la boca. El escándalo del ático llevaba días acumulando preguntas sin respuesta. 3 preguntas concretas, sencillas, que cualquier portavoz con 2 dedos de frente debería haber tenido preparadas. ¿Quién ordenó la compra? ¿Quién ejecutó esa orden? ¿Y quién iba a vivir en ese piso? Nadie en el Partido Popular había respondido ninguna de las 3. Ayuso había dado declaraciones contradictorias, comunicados que se desdecían entre sí, y en un momento de descuido, incluso soltó una frase que sonó a despedida. Para lo que me queda. Una presidenta en ejercicio hablando como si ya estuviera de salida. Pero Vázquez apareció en pantalla con la mandíbula apretada y la determinación de quien va a cerrar el tema de una vez. Y esto es lo que hace que lo siguiente sea tan brutal. Suscríbete a este espacio si quieres seguir con nosotros los próximos casos que este país tiene pendientes de exponer, porque hay una lista larga y estamos empezando. Porque mientras Vázquez defendía la compra del ático, alguien al otro lado del debate recordó en voz alta lo que el Partido Popular lleva años repitiendo sobre la vivienda. El argumento oficial, el que han defendido en cada tribuna, en cada entrevista, en cada debate parlamentario, es que el mercado libre es la solución. Que regular los precios del alquiler es un error. Que el Estado no debe meterse a comprar pisos, porque eso distorsiona el mercado. Que la gente tiene que confiar en la oferta y la demanda. Eso lo ha dicho Ayuso. Lo ha dicho su partido. Lo han repetido sus portavoces durante años. Y justo esa semana, el PP en Valencia acababa de subir el precio de las viviendas de protección oficial un 17,6% desde que llegó al gobierno. Lo que significa que una vivienda de protección oficial, supuestamente asequible, iba a costarle a una familia media 900 euros al mes durante 25 años. Si eso es la protección oficial del PP, la pregunta que nadie del partido quiso responder es obvia. ¿Qué le espera entonces a quien no tiene acceso a esa protección y tiene que pelear en el mercado libre que ellos tanto defienden? Vázquez no tenía respuesta para eso, tampoco para lo siguiente. Porque entonces llegó la comparación que la dejó completamente expuesta. Alguien en el debate recordó que el gobierno del Botánic en Valencia, cuando gobernaba la izquierda, tenía una ley que permitía comprar pisos desde la administración de forma preferente. Pisos que se compraban, en algunos casos, por precios simbólicos. Y la pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Para quién eran esos pisos? Para la gente, para familias que no podían pagar un alquiler de mercado, para ciudadanos de a pie que necesitaban una vivienda digna. El contraste con el ático de Chamberí no necesitó explicación adicional. 6,5 millones de euros de dinero público gastados en un ático con 200 metros de terraza, mientras el partido que lo compró lleva años diciéndole a esa misma gente que el mercado se regula solo. Eso fue lo que Vázquez no pudo rebatir. Y lo que intentó hacer a continuación fue todavía peor. Y si quieres estar aquí cuando saquemos el próximo caso que el poder preferiría que no contáramos, suscríbete ahora, porque este espacio no va a parar.
Intentó cambiar el foco, habló del Ministerio de Vivienda del gobierno de Sánchez. Dijo que no había construido ni una sola vivienda en lo que va de legislatura. Y eso, mis amigos, tiene una parte de verdad que no se puede ignorar. El Ministerio de Vivienda lleva meses siendo un escaparate caro con poca obra dentro. El primer ministro de Vivienda de Sánchez, José Luis Ábalos, no solo no construyó viviendas, terminó procesado por corrupción. Eso es real y es grave. Pero Vázquez cometió el error clásico de quien no tiene defensa propia: atacar al rival con un argumento que se le vuelve en contra a mitad de camino. Porque si el argumento es que el gobierno de Sánchez no ha construido viviendas, la respuesta lógica e inmediata es ¿y el PP sí? Y ahí, el suelo desaparece. El PP lleva años gobernando comunidades autónomas con los problemas de vivienda más graves del país: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana. En ninguna de ellas el acceso a la vivienda ha mejorado bajo gestión popular. En todas ellas los alquileres han subido. En Alicante hubo un escándalo en el que viviendas protegidas se sorteaban entre amigos de cargos del partido. Vázquez abrió esa puerta ella sola. Y al otro lado había demasiado esperando. Porque lo que nadie del Partido Popular estaba dispuesto a explicar esa tarde era el papel de Miguel Ángel García, el portavoz del gobierno madrileño, el hombre que ejecutó la compra. Alguien que lo conocía bien, que había negociado con él 4 presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, fue categórico: García conoce cada sección de esos presupuestos, cada partida, cada programa, con un nivel de detalle que va mucho más allá de lo que se le exige a cualquier cargo público. Este hombre sabe exactamente lo que hace cuando firma una operación. Y si aún así ejecutó esa compra, hay 2 posibilidades: o recibió una instrucción directa de alguien por encima de él, o tomó la decisión por su cuenta siendo perfectamente consciente de lo que implicaba. Ninguna de las 2 opciones deja bien al gobierno de Ayuso. Y Vázquez tampoco respondió a esto. La pregunta de quién dio la orden seguía sin respuesta. 3 semanas después de que estallara el escándalo, con comunicados contradictorios, con desmentidos que contradecían desmentidos anteriores, con una madeja de versiones incompatibles entre sí, la respuesta seguía siendo el silencio. Amigas y amigos, hay más piezas de este rompecabezas que encajan de una manera que te va a costar creer. Sigue aquí, porque lo que viene es lo que nadie en el PP quería que se dijera en voz alta. Lo que Vázquez tampoco pudo esquivar fue la imagen de Ayuso esa misma semana visitando los municipios afectados por los incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid. Cámaras, restaurantes recomendados, vídeos con tono cercano, mensajes de apoyo a los establecimientos de la zona. Una presidenta volcada con su comunidad, al menos en apariencia. Pero por debajo de esas imágenes había un dato que resultaba imposible ignorar. Los servicios de extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid llevaban 2 veranos consecutivos cogiendo los fuegos con los bomberos en huelga, 2 años seguidos. El primero fue grave. El segundo fue exactamente igual, porque nadie en el gobierno madrileño resolvió el problema que había provocado el primero. Los bomberos que dependen directamente de la comunidad llevan tiempo reclamando condiciones laborales que el gobierno no ha querido negociar. Los que trabajan a través de la empresa concesionaria tampoco tenían un acuerdo cerrado. Y mientras todo eso ardía, literal y figuradamente, Ayuso grababa vídeos recomendando arroces y carnes en Pelayos de la Presa. Vázquez intentó decir que la presidenta estaba apoyando a los afectados. Alguien le respondió que apoyar a los afectados empieza por no dejarlos expuestos 2 años seguidos con los bomberos sin contrato. No hubo respuesta. Y aquí es donde el debate dejó de ser un debate de política para convertirse en algo más incómodo. Porque uno de los presentes señaló lo que todo el mundo estaba pensando, pero nadie había dicho con esa claridad. Ayuso lleva años construyendo su imagen política sobre la idea de que ella dice la verdad, de que es directa, de que no hace política de salón, sino de calle, de que representa a la gente frente a la élite. Eso es lo que vende. Esa es su marca, y ahora esa misma persona lleva 3 semanas sin poder responder 3 preguntas básicas sobre una compra de 6 millones de euros con dinero público. La víctima de siempre, la que siempre encuentra un enemigo externo que justifica cualquier problema. Pero esta vez, según los que estaban en el plató y los que lo vieron después, algo ha cambiado. La historia tiene demasiados agujeros.
Los comunicados se contradicen entre sí de forma demasiado evidente, y la gente, después de años siguiendo el personaje, empieza a notar que el truco ya no funciona igual. Esto no termina aquí, y lo que viene a continuación es lo que convierte este escándalo en algo que va mucho más allá de un ático caro. Suscríbete a este espacio para que no te lo pierdas, porque hay más casos como este en la cola y los vamos a contar todos. Vázquez intentó un último movimiento. Dijo que el ático no era de Ayuso, que era un bien de la Comunidad de Madrid, que pasaría a formar parte del patrimonio de todos los madrileños, igual que cualquier oficina o inmueble público. Y técnicamente, en términos estrictamente formales, eso puede ser cierto. Pero hay un problema con ese argumento. El piso tiene 200 metros cuadrados de terraza. Tiene una distribución de vivienda. Su uso principal, por diseño y por estructura, es residencial. Y si el uso es residencial, alguien tiene que vivir en él. Eso lo señalaron varias voces en el debate. Compras un piso donde lo único que puedes hacer es vivir, y luego no explicas quién va a vivir. Dijeron que sería para oficinas y reuniones institucionales. Luego dijeron que no. Dijeron que Ayuso no iba a vivir allí. Pero no dijeron quién sí. 3 semanas de preguntas, 3 semanas de silencio sobre ese punto concreto. Y Vázquez, representando al partido que tomó esa decisión, tampoco tenía la respuesta. La tenía que tener. Llevaba días en antena defendiendo esa compra. Y cuando le preguntaron directamente por eso, lo que salió fue una variación del mismo argumento circular que el PP lleva repitiendo desde el primer día, que es un bien público, que está justificado, que hay presidentes autonómicos que tienen vivienda oficial, pero ninguna de esas respuestas explica los 6,5 millones. Ninguna explica los 200 metros de terraza. Ninguna explica por qué se pidió discreción en las gestiones inmobiliarias. Y eso, aquí lo vemos claro, es lo que convirtió la intervención de Vázquez en lo que fue. Una defensa que dejó al partido en peor posición de la que estaba antes de que ella abriera la boca. Y entonces llegó la revelación que nadie en el Partido Popular quería que saliera en ese momento y de esa manera. El portavoz que conocía a Miguel Ángel García lo dijo con una frialdad que cortó el aire del plató. Si la situación no se desactiva en los próximos días, si el foco no se puede mover hacia otro tema, García va a ser el fusible. Lo van a apartar, lo van a reubicar. El PP nunca echa a nadie, dijo, siempre los recoloca. Y García será el que salte. Un hombre que conoce los presupuestos de la Comunidad de Madrid mejor que nadie, que ha negociado durante años con todos los grupos políticos, que tiene un historial de gestión que muchos le reconocen, incluso desde la oposición, va a pagar el precio político de una decisión que, según quien lo conoce, difícilmente tomó por iniciativa propia. Alguien le dio una instrucción. Alguien decidió que había que comprar ese ático, y ese alguien no va a aparecer en pantalla a explicarlo. Suscríbete a este espacio, porque cuando ese fusible salte, aquí vamos a estar contándolo. Las consecuencias de lo que pasó en ese debate no son solo políticas en el sentido electoral del término, aunque también lo son. Varios de los presentes fueron claros en que el coste de este escándalo va a ser real, aunque tardío. El votante tradicional de Ayuso tiene una distancia enorme que recorrer hasta votar a la alternativa de izquierdas en Madrid. Eso es cierto. Pero hay un tipo de desgaste que no funciona por conversión directa, sino por desmovilización. La persona que va a las urnas con la nariz tapada, como se dijo en el debate, un día decide que ni con la nariz tapada. Y ese día no lo anuncia. Lo que sí está claro es que este caso llegó en el peor momento posible para el argumento central de Ayuso como política, que es su credibilidad como persona que dice lo que piensa y hace lo que dice. Ese activo, que ha sido su mayor ventaja electoral durante años, lleva 3 semanas siendo desmontado pieza a pieza en cada nuevo comunicado que contradice al anterior. Y mientras tanto, la pregunta que nadie en el PP ha querido responder sigue en pie. No como detalle técnico, sino como agujero en el centro de toda la narrativa. Si el ático no es para Ayuso, ¿para quién es? La Comunidad de Madrid tiene 8 millones de personas. Muchas de ellas pagan alquileres que se comen la mitad o más de su sueldo. Muchas más ni siquiera pueden acceder a un alquiler en las zonas donde trabajan.
Y el gobierno, que lleva años diciéndoles que el mercado libre es la solución, acaba de gastar 6,5 millones de euros de su dinero en un ático que nadie sabe para quién es. Eso no es un error de comunicación. Eso es lo que pasa cuando la distancia entre el discurso y los actos se hace tan grande que ya no cabe en un comunicado de prensa. Ana Vázquez salió a cerrar el tema y lo reabrió de par en par. Y lo que vimos ese día es lo que pasa cuando alguien intenta defender con palabras lo que los hechos ya han desmentido. La hipocresía de predicar austeridad mientras se firma la compra de un ático de lujo. La contradicción de defender el mercado libre mientras se usan fondos públicos para saltárselo. El cinismo de hablar de patrimonio de todos los madrileños sin explicar quién iba a dormir bajo esa terraza de 200 metros. Todo eso quedó expuesto. Y Vázquez fue el instrumento involuntario de esa exposición. Como bien lo sabes, este país lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado, cuando el poder hace exactamente lo que dice que nunca haría. Y mientras eso siga siendo así, aquí vamos a seguir señalándolo caso a caso, nombre a nombre, cifra a cifra. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que alguien salga a defender lo indefendible y termine hundiéndose ante las cámaras. Porque hay más. Siempre hay más. El ático sigue sin dueño oficial. Las preguntas siguen sin respuesta. Y García sigue en su puesto, por ahora.